La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Podríamos considerar que por primera vez en la historia hacer un balance de trabajo realizado por los magistrados de la Corte de Cuentas trae consigo una revisión, digamos, como a polémicos casos de malversación de fondos en distintas carteras de Estado durante los años pasados. Ha sido, digamos, una labor contralora con distintos adjetivos. Entre estos, persecución política, llaman unos, pues aunque en la mayoría de circunstancias los casos ya prácticamente prescribieron. Es decir, el sacarlos a la luz pública no ha sido nada agradable para, en todo caso, a los que se mencionan involucrados en estos acontecimientos. Este día queremos hacer un balance sobre la gestión de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que buscan, por cierto, una reelección para un segundo periodo. Acompañen. ¿Cómo examinan ese rol o ese papel que ha venido desempeñando el presidente de la Corte de Cuentas, que ha sido el personaje emblemático de todo este trabajo efectuado en la Corte de Cuentas? Por mandato constitucional y por mandato legal, el señor presidente es el que tiene la gran carga, la gran responsabilidad, la mayor cantidad de atribuciones en la administración de la Corte de Cuentas. Algunas de las decisiones, en tanto, de acuerdo a ese marco, muchas de las decisiones fueron tomadas por el señor presidente, como el caso del desempolvamiento y la publicación, ¿verdad? Hacer público esos casos tan vergonzosos para el país que habían sido engavetados dentro de la Corte de Cuentas sin que se administrara correcta justicia. A nosotros nos parece de que ha sido impropio, es incorrecto no administrar pronta y cumplida justicia y por el contrario, convertir a la Corte de Cuentas ¿En una tapadera? En una tapadera de casos de actos de mal manejo. Hemos hecho lo que nunca se había hecho en la historia de la Corte de Cuentas. Estamos en un esfuerzo todavía de poner al día la Corte de Cuentas. La mora, cuando nosotros llegamos, eran 1.249 expedientes. De esos 1.249 expedientes, a esta fecha, bueno, hasta el día viernes recién pasado, habíamos elaborado 850 proyectos de sentencia y están firmadas para notificación, ya están en proceso de notificación, 555 sentencias. Hemos tenido que lamentar que muchos de los funcionarios que estaban enjuiciados y que nunca se había dictado la sentencia, pues al mandarles a notificar, algunos hasta ya fallecieron. Creemos de que al finalizar nuestro periodo, el 28 de junio, vamos a dejar al día la Corte de Cuentas. Nuestra intención es que como institución contralora debe de ser la principal garante de la transparencia en la administración de los fondos públicos y debe de administrarse con el equilibrio de la justicia que debe de imperar dentro de la administración de los fondos públicos. Sacarse el cassette político, sacarse el cassette ideológico y meterse el cassette de la institucionalidad, meterse el cassette de la Constitución, meterse el cassette de la legalidad. Al final de nuestro periodo estamos confiados de que vamos a dejar una Corte de Cuentas trabajando completamente al día, libre de mora y administrando justicia con imparcialidad, con absoluta ecuanimidad, con absoluta objetividad, con apego a la Constitución y a la ley, como debe de ser la Corte de Cuentas en estos pocos meses que hemos estado, porque nosotros no hemos hecho un periodo completo, sino que nos eligieron solo por 11 meses. Es importante mencionar que, como se dice, para que no vuelva a ocurrir, para que quede en la historia de que había todo ese tipo de, podemos llamarle corrupción, ¿verdad? Para eso quizás sea lo beneficioso. Desafortunadamente se dio, como usted dice, en un momento pues eleccionario y se vio de esa manera. Desde luego esto trajo consigo protestas del sindicato de trabajadores. Y de otros sindicatos. Y de otros sindicatos también. Creo que la responsabilidad, la culpa no es de los trabajadores ni de las trabajadoras. La culpa es de otras personas que pues no me gustaría
pues ni siquiera nombrar, porque es difícil de decir quién es el responsable, pero históricamente desde el mismo sistema, cómo está estructurado orgánicamente precisamente, la institución, la que precisamente la Corte de Cuentas desde su inicio. Para comenzar es presidencialista, el mismo don Rosalío me lo dice acá, que por cierto voy a invitarlo en los próximos días para conocer también el interés que tiene él por la reelección. Estoy pendiente de invitarlo. Pero entiendo que parte de todo eso es la potestad fuerte que le otorga la misma ley orgánica de la Corte de Cuentas para poder tener esos procesos. Lo que hemos insistido todos los días de nuestra administración es que la justicia dentro de la Corte de Cuentas se debe de administrar con imparcialidad, se debe de administrar con objetividad, sin ver colores políticos. La lectura que nos deja el haber hecho denuncias de casos de malversación de fondos que ya prescribieron, es el hecho del mensaje que se le está enviando a una futura generación de funcionarios públicos que obviamente manejen mejor los fondos del Estado, ¿no? Y es que yo creo que los políticos malentendieron las cosas. Creyeron de que era un favor que se les hacía engavetar los juicios contra sus funcionarios. Y la lectura debe de ser completamente al contrario. Cuando un funcionario público, cuando un alcalde, cuando un ministro, cuando un presidente de una autónoma, cuando un jefe de UASI, de una institución pública, malversa, administra mal los fondos públicos, no solo daña el nombre de él como funcionario, sino que daña también el nombre de su partido político. Y es esa la visión que deben de tener las cúpulas partidarias, de que engavetar los papeles, de que retrasar la administración de justicia en la Corte de Cuentas, no solamente daña el funcionario, el nombre del funcionario enjuiciado, sino que daña además el nombre de su propio partido político. La actuación emblemática de un presidente con características muy propias, como es don Rosalío, a quien he tenido la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo en varias ocasiones acá en el programa, es el hecho de que si por él no fuera, no hubiese el país conocido de estos casos como se han venido manejando en el pasado. Por lo menos, además de los 1.249, yo le he oído mencionar a él 800 y tantos. Son más. Son más, ¿verdad? Casos que estaban completamente como archivados ya. Y los 1.249... Si no hubiera sido por don Rosalío, el país, insisto, a lo mejor, no lo hubiésemos conocido. A lo mejor no hubiera salido de la visión. Ya los jueces de cuentas de la Corte de Cuentas de la República nunca iniciaron esos juicios de cuentas contra esos funcionarios, que es una cantidad importante en su número y una cantidad importante de dinero que fue mal administrado por algunos funcionarios del pasado. Creo de que eso es completamente imposible que vuelva a suceder por varias razones. ¿Estarían de acuerdo ustedes en otorgar un finiquito express al presidente Mauricio Funes? Bueno, aclarando que el finiquito es legalmente hablando, es una facultad reservada para el presidente. Mi opinión es de que los finiquitos express deben de ser anulados. Creo de que el finiquito únicamente puede extenderse después de la verificación absoluta y minuciosa de que el funcionario no tiene sentencia condenatoria firme. A mi criterio, este es mi criterio profesional, a título personal, creo de que no deben existir zonas exentas de control, zonas exentas de fiscalización, ni siquiera la partida secreta. 3 partidos políticos que presentaran planillas para diputados, para propietarios, suplentes, para consejos municipales en todo el país, esos finiquitos podrían sumar 15.000. Pero no son 3 partidos políticos. Si fueran 3. Si fueran 3. Sí, pero estamos hablando de, creo que son más. Y aparte de ello, tiene usted encima los consejos, digamos, los que van a aspirar también para... Si son 4 o 5 partidos que presentan. Entonces es un trabajo fuerte. Uno presenta la hoja de vida ante la Asamblea Legislativa. En mi caso la presenté para que sea considerado mi hoja de vida, ojalá esperanzado a que evalúen no solo mis créditos académicos, sino además el trabajo desempeñado en estos 10 meses dentro de la Corte de Cuentas. Pero al final es la Asamblea Legislativa la que decide en qué posición lo designa a los nuevos funcionarios. Nosotros hemos presentado, como cualquier otro ciudadano, sin privilegio alguno,
estamos haciendo la fila, estamos haciendo la cola para que sean evaluadas nuestras hojas de vida como cualquier otro ciudadano de los 83 que han presentado su currículum ante la Asamblea Legislativa. Será la Asamblea Legislativa la que va a decidir a quiénes elige y en el orden en que los elige. Y en qué cargo, ¿no? Y en el cargo en que los elige. Dentro de esa nueva aspiración que llevan ustedes, ¿cuáles son aquellos aspectos que determinen la iniciativa para poder volver mucho más fuerte esta institución contralora del país? Creo de que hay que fomentar la independencia. Hemos insistido en todas las reuniones con los trabajadores y las trabajadoras de la Corte de Cuentas, hemos insistido que se debe de administrar la justicia con absoluta imparcialidad, sin naturaleza política alguna, sin ver colores políticos, sin ver tendencias ideológicas. ¿Se le va a entregar el finiquito a Will Salgado, el alcalde de San Miguel? Preguntan por acá. Ese es un tema que lo está manejando el señor presidente de la Corte de Cuentas porque legalmente... ¿Por qué lo maneja él y no porque legalmente el finiquito solamente lo puede firmar el presidente. Así dice la ley. Así dice la ley. No puede ser ¿Y firmado ustedes por qué otra papel persona. juegan ellos? Nosotros administramos justicia de cuentas. Ajá. Llegamos en la Cámara de Segunda Instancia hasta ratificar, revocar, eliminar una sentencia, pero no, de ahí sigue su proceso, pero realmente todos los finiquitos, la ley dice, es potestad del presidente. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.